Listo. Listo. Espérame, déjame quitar el que se me encima el letrero este. Ahora sí. Bueno, pues esperemos que se mueva esto de la. Ahí no se mueve la computadora. Ah, ya, ok, ya empezó. Muy bien. El problema de la investigación. El, en el terreno profesional para la obtención de un documento legal y que está capacitado para proporcionar un servicio precisamente profesional, en cualquier área ha resultado a lo largo de la historia muy complicado. Por otro lado, muchas universidades han optado por utilizar la cuestión de la excelencia académica como una forma de graduar a sus egresados, ya sea que solamente presenten un documento, un estudio, una recopilación o un examen general de conocimientos de lo aprendido en tiempo de permanencia en la universidad. Pero en muchas universidades la tesis profesional no ha sido erradicada y continúa solicitándose la realización de tan específico texto. Este hecho, la idea de presentar el curso TT1, Seminario de Tesis y Titulación, tiene por objetivo que los alumnos del penúltimo, último semestre o cuatrimestre, o bien ya hayan concluido sus estudios con toda la matrícula y no han podido titularse, pues tomen dicho seminario y logren elaborar primero su proyecto de tesis y posteriormente su tesis profesional. Así pues, lo primero es tener una guía y claridad de cómo debe articularse un guión para el proyecto de investigación de, por lo que el objetivo será el siguiente. Se explicará el guión a seguir para evaluar su proyecto de investigación de tesis con objeto de elaborar de forma sistemática un proyecto que permita articular una tesis profesional y lograr obtener el título universitario de licenciatura según sea la especialidad. Cada uno de los puntos a tratar se irán desmenuzando a lo largo de todo el curso para lograr el objetivo de elaborar un proyecto de tesis profesional de licenciatura, por lo que ahora simplemente estaremos dando lo que es esta introducción para que se pueda elaborar este proyecto. El problema de la investigación, podríamos llamarle como guía para proyectos de investigación. La portada pareciera que no es importante, pero lo es. Es lo primero que debemos de tener y el logo de nuestra institución y el índice. Ahora, esto es lo primero, pero generalmente es lo último que hacemos. ¿Por qué? Porque no hemos hecho el corpus de todo el trabajo. Finalmente, la portada pues, debe incluir lo que dijimos, el logo, el tema que, de la tesis, el cual no debe de ser tan corto, debe de ser muy descriptivo. Por ejemplo, si ustedes recuerdan la novela del exorcista, pues el exorcista es una persona que va a sacarle el diablo a una muchacha, nada más, ¿sí? Pero si hubiéramos puesto un título profesional a la tesis de ese libro, sería Análisis del padre Carras o de los sacerdotes que sacan el demonio a través de bla, 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 y sería entonces ese el título final, ¿no? La descripción y justificación. Bueno, esta nos tiene que ubicar en tiempo, espacio y delimitación. Es importante que en la delimitación, en la descripción, tengamos eso, dónde vamos a hacer la tesis, cuánto espacio nos va a cumplir, cuál es el campo de estudio finalmente. El siguiente sería la justificación, en el que se deben responder las preguntas, ¿para qué se hace esta tesis? ¿Cuál es la conveniencia? ¿Para qué puede ser? Y conceptuar qué sustento el estudio de dicho trabajo. Si no se tiene una descripción y una justificación desde un principio, va a costar mucho trabajo poder elaborar ese proyecto que nos va a llevar a la tesis. Fundamentación. Bueno, la fundamentación es, sí, lo que dice ahí, el orden sujeto al tipo de proyecto, la acción encausada, la construcción del objeto de la investigación. En la base teórica y conceptual que sustenta el estudio, justifica la elección del tema a explicar su relevancia y que proporciona un marco para entender el problema que se va a investigar, ¿no? Ahora bien, esto nos habla de lo que llamamos el estado de la cuestión, como un subtema de la fundamentación. ¿Qué es el estado de la cuestión? Bueno, es la revisión
de la investigación acerca del tema y del problema social tratado. Esto es toda la bibliografía, todos los libros, todas las revistas, todo lo que se haya escrito. Actualmente es mucho más sencillo que en mis tiempos que teníamos que sentarnos a leer fichas bibliográficas de bibliotecas para ver qué nos podía ayudar. Ahora eso se ha hecho más simple. ¿Gracias a qué? Bueno, pues a que tenemos el sistemas digitales que nos permiten avanzar en ese sentido, ¿no? Como siguiente punto dentro de este mismo sería el marco de referencia o la contextualización del problema. ¿Qué debemos describir el contexto en el que surge la investigación? Pueden ser los antecedentes históricos, sociales, culturales, económicos, que ayuden a salir o a entender el problema que vamos a tratar. Otra cosa más es el planteamiento del problema, es decir, desde una perspectiva profesional. ¿Cuál es la perspectiva para establecer la base de la investigación? Y que además genere una capacidad para identificar y abordar cuestiones relevantes dentro de dicha investigación. Lo importantísimo, hipótesis. En términos generales, una hipótesis es una suposición a comprobar en una posibilidad factible de realizarse. En términos más específicos, sería que una hipótesis es un supuesto basado en el corpus de conocimientos específicos, que sería la teoría, susceptible de ser comprobado, los datos empíricos y o recopilados en campo, ¿no? El objetivo general es una declaración clara y concisa que define la meta principal que se desea alcanzar a lo largo del estudio, es describir, analizar, determinar con los objetivos particulares que se irán generando en torno o paralelos a dicha investigación. Cuando llegamos al marco teórico conceptual, es importante entender los conceptos y corrientes teóricas que se van a trabajar durante la investigación. El marco teórico conceptual es la parte fundamental que cualquier investigación, ya que proporciona el contexto, la base teórica sobre la que sustentan las hipótesis, los objetos y la metodología que se va a utilizar de esto. Hay conceptos y corrientes teóricas que se trabajan durante la investigación. Definir los conceptos claves, conoces la teoría relevante, las investigaciones previas, estableces la relación entre conceptos, es decir, que la capacidad de tu lectura debe ser muy amplia para que te des cuenta cómo vas a ir comparando, contrastando, alineando o en un momento dado desechando información que te vaya permitiendo seguir en tu investigación. Ok, llegamos al diseño de investigación, que es muy importante, ¿no? Los métodos, técnicas y fuentes de conocimiento, que son aspectos, sí, exactamente relacionados con la investigación documental, bibliográfica y la investigación de campo. Es decir, realizar el diseño de la investigación de campo, señalando sus procedimientos, las técnicas y cómo se van a utilizar en dicho proyecto con herramientas. El diseño de la investigación requiere forzosamente tener un conocimiento previo de todo lo que hemos aprendido a lo largo de la universidad, a lo largo de todos estos años, para poder llegar. Ahora, lo importante es que si tú eres un alumno que no ha podido titularse, ya abandonaste la escuela y quieres titularte a través de la tesis, pues te va a permitir esto precisamente, la formación sistemática para que puedas cumplir con ese requisito fundamental, porque seguramente necesitas tu título para poder trabajar bien, o que te den un mejor salario o un ascenso o algo que todo el mundo lo hemos tenido, ¿no? Es importante que esos trabajos en la metodología cualitativa y cuantitativa tendría que definirse como las entrevistas, por ejemplo, en algunas áreas y en algunas profesiones es importante. ¿Cómo vas a entrevistar a la gente? Bueno, pues es interesante, primero que nada, que en la delimitación que ya tuviste, tengas el espacio físico que tú crees que esas personas te pueden proporcionar.
Si tú me dices que quieres hacer un trabajo sobre el bullying en el Estado de México, pues eso es mucho más que una tesis doctoral, porque el Estado de México tiene cientos de miles de jóvenes, y yo podría decir que hasta millones, y habría que preguntar en qué escuelas, en qué áreas, en qué nivel. Entonces tienes que enfocarte, no es nada malo decir voy a hacer el trabajo sobre la secundaria Héroes de Padierna, que se encuentra en el municipio de Tecama, por decirlo así, no sé si existe la escuela, lo estoy diciendo al azar, y simplemente ver si ocurrió algo. El caso, por ejemplo, en Teotihuacán, en la escuela normal, en la que se mató a una niña a golpes por, por el bullying que le hicieron sus compañeras, que llegó a una situación muy compleja, ¿no? Entonces, tal vez en el ámbito debe ser así, pequeño, las entrevistas en corto, pequeñas, ¿no? El estudio de caso, por ejemplo, es importante, porque muchas veces tu tesis la puedes basar solamente en el estudio de caso de algo en específico, que también es importante. ¿Por qué? Porque empiezas a hacer las entrevistas a todos los que estuvieron en torno a ese caso o lo que se conoció de él, ¿no? Los análisis situacionales. ¿Cuáles son estos? Bueno, pues, ¿qué es lo que pasaba? ¿Cuál era la situación? ¿Qué es lo que le ocurría? Si había problemas económicos, si había problemas de violencia intrafamiliar, ¿qué pasaba? ¿Qué ocurría, no? Que tú vas tomando nota de cada uno y lo vas comparando la opinión de cada persona. Finalmente también tenemos otros métodos, por ejemplo, la historia oral. Es una historia que ha sido despreciada en muchos casos porque pareciera que no tiene el peso, sobre todo, por ejemplo, en el campo de la historia que solamente se quiere basar en documentos, pero la historia oral es ahora, en este momento, muy importante. Lo que dicen muchas personas, lo que piensan muchas personas, el comportamiento de muchas personas y sobre todo, aún no teniendo conocimientos antropológicos o de la teoría antropológica, es importante que uno pueda referirse a la persona a través de la otredad. ¿Quién es el otro? ¿Por qué lo ve como lo ve? ¿Por qué lo entiende como lo entiende? ¿Por qué habla como habla? ¿Por qué se viste como se viste? ¿Por qué no come lo que como yo? Es decir, uno va empezando a entender cuando se mezcla con este tipo de personas, y lo mejor de todo esto es que todos estos se pueden combinar. No se trata de que sea solamente una forma única, sino que se pueden utilizar todos para poder llegar a las investigaciones, las tesis profesionales. El plan de exposición. Bueno, esto sí es muy importante, ¿no? La estructura que se organiza, como se presenta la investigación o tema y sus elementos, la estructura del texto. Lo primero que estamos presentando en este momento para ustedes es el proyecto que va a ser una tesis. No es la tesis en sí. ¿Cómo vamos a llegar a lo que queremos llegar? Por eso tener claridad sobre el proyecto es muy importante, para que en el segundo curso que se tome ya se empiece a trabajar sobre el cuerpo sí de la tesis. El plan expositivo o el esquema tentativo no se refiere pues a la estructura y cómo se va a llevar a cabo este texto. En ocasiones, este puede ser tan amplio o tan corto como se quiera, de acuerdo a lo que se quiera lograr, ¿no? Finalmente, por ejemplo, este es un ejemplo de plan de exposición, ¿no? El índice, una introducción, el capítulo 1, que puede ser marco histórico y referencias, marco teórico, el tipo de estudio realizado y las conclusiones, la bibliografía y los anexos, que son imprescindibles en cualquier trabajo académico que quiera mantener lo mínimo. Este sería el corpus para hacerlo. Ahora, si tú haces una tesis de arriba de 300 páginas, pues toma en cuenta que te vas a tardar muchos años, pero también toma en cuenta que tu capitulado va a ser mucho mayor porque estás trabajando mucho más tiempo, muchas más cosas, ¿no? El, la bibliografía y los cronogramas. Bueno, la bibliografía es fundamental. El, si no lees, no vas a llegar a concluir nada. Es una invitación también a que tu bibliografía se vaya convirtiendo en algo muy importante para que a lo largo de tu
de tu trabajo, de lo largo de tu vida profesional, vayas teniendo las referencias necesarias para que en un momento dado puedas hacer las citas que vas a requerir para que tu trabajo sea es un trabajo profesional y lo hagas bien, ¿no? Es todas las obras que vas a consultar, un listado total de obras consultadas, referidas y que van a estar a lo largo del documento, ya sea citadas en APA o citadas en Chicago. No te mortifiques si no sabes de lo que se trata esto. Eso se va a ver a lo largo del curso, cómo se debe citar y cómo no tiene nada de malo el que se cite, al contrario, es bueno que lo cite porque quiere decir que eres una persona que leíste y que te estás basando en lo que te está diciendo esa. Por otro lado, el cronograma. El cronograma es la elaboración de un plan en donde se programe visitas, consultas, actividades específicas, es decir, cómo vas a ir confeccionando el documento y la impresión del mismo. En muchas ocasiones requieres forzosamente tener primero unos datos para poder determinar otros. Y eso lo vas a ver a lo largo de la tesis. Cuando tú llegas a las conclusiones, generalmente todavía te falta parte del cuerpo. Tampoco pienses que la tesis la vas a escribir de la página 1 a la página 100, la 1, no. En ocasiones vas a ir modificando los espacios y la información, acomodándola de acuerdo a que tenga una congruencia, que tenga una historia, que tenga un contenido correcto y preciso. ¿Es difícil? Sí, sí es difícil, pero finalmente tú te vas a dar cuenta que es lo mejor porque vas a entenderlo. Lo que queremos con estos proyectos es que tengas claridad para que puedas decir, voy a hacer este proyecto, lo pienso hacer en este tiempo, lo tengo que trabajar en tantas entrevistas o en tantas visitas, porque en ocasiones pues requieres de eso, visitar, conocer, estar en el lugar en donde empezaste o donde quieres que se realice, dependiendo tu especialidad. En el área ya sea de psicología, en el área de pedagogía, en el área de la historia, en el área de cualquiera de las ciencias sociales y demás. Entonces, la invitación a este curso es precisamente esa, el que tú puedas en un momento dado tener un proyecto de tesis que te lleve a realizar tu tesis y que la hagas en el menor tiempo posible sin pensar, voy a hacer la tesis, porque sí es cierto, cuando se es estudiante, todo el mundo queremos hacer la tesis, pero lo que queremos entender es que es un trabajo académico que nos va a ayudar a titularnos y después vamos a poder seguir trabajando efectivamente en otro tipo de investigaciones o volvernos precisamente investigadores. Cuando a muchos de los jóvenes en la universidad se les dice, es que hagan un trabajo de investigación, dicen, no, que yo no soy investigador. Pues no, pero en realidad todos lo somos. Así es como debe de ser. Los académicos nos volvemos, somos investigadores y un buen académico tiene que ser investigador y un buen investigador tiene que saber ser un buen académico. Entonces, sé que la presentación es breve, pero finalmente también de eso se trata, porque prefiero a partir de este momento escuchar algunas de sus preguntas respecto a esto y que yo se las pueda. Así que, como siempre decimos, preguntas, dudas o impugnaciones, estoy a sus órdenes. Pero vamos a hacer la parte, si hay preguntas, para después hacer las evaluaciones. ¿Alguien tiene alguna pregunta del tema que le quiera hacer a Gustavo? Sí, Antonieta. Go ahead. Sí, gracias, gracias Gustavo por la presentación. Me gustaría saber, es nada más una curiosidad, en promedio, por ejemplo, aquí en México, ¿cuánto tiempo toman los estudiantes promedio, diremos así, para lograr una tesis? Te digo, en mi país estamos hablando de al menos un año que tomamos independientemente de la carrera, pero ya hay como esta pauta de decir, oye, te tienes que regalar un año para esto. ¿Cómo es acá en México? Pues mira, Antonieta, varía. Un año es un buen tiempo, pero hay quienes, como yo, nos aventamos casi 2 años y medio, pero es que mi tesis tiene 450 páginas. Entonces, una y la otra, hice un trabajo de una investigación de más de 10 años.
Entonces, eso te hace que o sea, se tarde mucho más. Por eso es que una de las orientaciones que se les debe dar a los jóvenes es precisamente, a ver, tómalo con calma. A lo mejor tu próxima investigación sí vale la pena que hagas un trabajo ya a más profundidad sobre alguna duda que tengas, algún problema que quieras resolver o algún aporte que le quieras dar a tu especialidad. Entonces, la idea de esto es que también tomemos en cuenta que las universidades pues, deben saber qué está pasando con sus egresados, con sus alumnos. Y muchas veces no pasa eso, porque hay veces que terminan los alumnos, se van y no, bueno, ¿qué pasó con él? ¿Qué hizo? ¿Cuál es su trabajo académico o profesional? ¿En dónde está? Eso es muy importante saberlo y darle un seguimiento. Entonces, también estos proyectos de problemas tesis, de saber, de ayudarles con estos seminarios, es para saber en dónde están, qué están haciendo, cómo están trabajando. Seguro que tú conoces, Antonieta, a muchos jóvenes que están trabajando sin titularse y son muy buenos. Y les falta ese requisito que parece una tontería, pero no lo es, porque finalmente, y esto, pues Luis no me va a dejar mentir, los que tenemos cargos de responsabilidad tenemos que firmar y el aval que tenemos con nuestro documento profesional nos dice, yo estoy capacitado para firmar esto y digo que eso está bien. Entonces, varía, varía, y las universidades han sido muy laxas en ese sentido, de permitirle que los jóvenes, pues, ay, ya acabó, ay, cuando quieran, ¿no? Pues, no, cuando quieran, ¿no? O sea, esto debería ser algo muy rápido, muy dinámico, y otras universidades han optado por la excelencia académica. Hay jóvenes que salen con 97, 98 de promedio y dicen, bueno, así ya no necesita nada, lo titulamos en automático. No es que esté mal, pero finalmente el conocimiento de cómo elaborar un documento es fundamental porque para tu vida profesional siempre vas a necesitar una metodología. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuáles son los pasos para que yo pueda desarrollar un documento en un momento dado, pueda servir y aporte algo a la vida profesional, a la academia, al área, lo que tú quieras, ¿no? Pregunta Gracias. aceptada. Sí, ¿Alguien Estamos sí, para tiene otra servir. pregunta del tema? Sí. ID. Roberto. Roberto, sí. Y gracias, Gustavo, por la presentación. Una consulta, porque estaba pensando en todo este tema de investigación y con tu experiencia, ¿cuál crees que es el reto más importante para justamente, pues el grueso, las generaciones que se están titulando hoy, ¿no? En el marco de un momento de sobreinformación, ¿no? Que donde las fuentes y de hecho la tecnología permite que procesos como desde sistematización, de marco teórico, marco práctico, se hagan como mucho más rápido. Y pensando en las nuevas generaciones, te digo, porque claro, las generaciones que hacen, por ejemplo, un doctorado, un postdoctorado, pues seguramente tienen la vocación de la investigación, entonces ahí no debería haber el reto, pero en las nuevas que lo tienen que hacer a veces como decías, por el mero hecho de cerrar la formación y tener el título, yo sí creo que tiene pues desde inteligencia artificial, ¿no? Todo esto, ¿qué implicaciones tú ves en el proceso de investigación como tal? Mira, el asunto está que la inteligencia artificial te va a dar lo que conoce, lo que hay, pero el investigador finalmente encuentra otras cosas. Eh, el trabajo, por ejemplo, en el ámbito social es muy amplio y, por ejemplo, yo he visto algunas tesis de criminalísticas de algunos muchachos que me sorprende, porque no todo está escrito, no todos son asesinos seriales, no todos son cosas así. Digo, son tesis un poco que yo no creas que me agrada mucho leer, pero cuando las leo me doy cuenta que hacen un aporte diferente y que tuvieron que ir a investigar, ir a preguntar, ir a hablar con la persona que cometió el crimen, oiga, ¿y por qué lo mató? Sea, y no todos son celos o crímenes pasionales, no todos son. Yo creo que la inteligencia artificial
pero creo que es algo que es bueno, que nos está llegando, que nos ayuda para acercarnos, pero todavía sigue siendo necesaria forzosamente el área de la investigación, meterse, ¿cómo diríamos? El mancharse las manos, el pisar el lodo, el dormir en la cabaña, ese trabajo todavía sigue siendo necesario y lo va a seguir siendo, ¿eh? No, no hay de otra y es importante sí entenderla. Bueno, la inteligencia artificial nos acerca, pero puede ser que se equivoque. Lo vemos nosotros, por ejemplo, en el ámbito del control de tránsito aéreo. Eh, Ofrezco una disculpa, pero yo soy controlador de tránsito aéreo. También tuve todos los puestos, desde torre de control, área manual, radar ruta, radar terminal, hasta que llegué a jefe de seguridad operacional y ya me fui, ¿no? Pero también tengo una licenciatura en historia, tengo una maestría en historia, tengo un doctorado en educación. El asunto está en que tú te vas dando cuenta que siempre las cosas, tal y como tú crees, no son. Por eso siempre decimos, y luego que me digan que no hay nada nuevo bajo el sol, claro, siempre hay algo nuevo y diferente. Entonces, la investigación no para, nos acerca más, nos ayuda mucho. Sí, nosotros en el control de tránsito aéreo, cuando Luis sabe la historia, cuando se controlaba con estima, pues yo creo que está aquí el avión, no lo veías, no tenías un radar, suponías que allí está, ¿y cuál es su posición? Estabas plática y plática con los pilotos. Actualmente tú lo ves, le dices contacto radar y no le vuelves a decir nada, porque lo estás viendo en todo momento. Sí, los aparatos te ayudan, pero el que lleva a cabo el control sigue siendo un humano que toma una decisión en ese momento. Ese es lo fino, es decir, el humano toma la decisión. Y entonces la investigación, el investigador toma decisiones así en ese momento, es decir, a ver, esto no es lo mismo que me dice la teoría de, no sé, Pierre Bourdieu, de Michel Dessertot, del que tú quieras. Esto no es lo mismo. Entonces, puedes generar un aporte. Eso es lo importante, ¿no? Para servirte, Roberto. Gracias. No te digo, Luis. Ah, ¿Alguien más de la pregunta del tema, sobre el tema, para empezar a ver las evaluaciones? No. ¿Nadie? Heidi. Ok. Nada más, pues, por ejemplo, yo como estudiante, yo Ok. soy una de las personas que no estoy titulada, justamente porque yo estaba buscando titularme por medio de tesis. Entonces, eh, en la universidad a mí me pusieron como muchas trabas para eso, por cuestiones de los asesores, de la metodología de cada universidad y demás, ¿no? Entonces, yo he tenido que aprender a todo lo que yo he aprendido a lo largo, pues ha sido por experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo quería hacer tesina porque para mí era como un aporte nada más de investigación, ajá, algo más pequeño. Entonces, justo me pasó eso de que los docentes hacían, o los asesores en este caso, pues lo hacían muy complicado y para mí decir hablar de tesina o de tesis era como algo que yo decía, es que es imposible entonces que yo lo haga, ¿no? Porque justamente los docentes no te dan como esa apertura a, a aprender, ¿no? Entonces, por ejemplo, en ese caso, ¿qué me recomiendas, no? Tú como experto en el área, ¿qué me recomiendas para yo decir, ¿sabes qué? Sí, vete por la tesis, sí lo puedes hacer y sí lo vas a culminar. Lo que te voy a recomendar, Aide, es que te dé mi teléfono, Luis, y con todo gusto yo te doy tu asesoría. Ah, gracias. O sea, te puedo ayudar para que vayas de la mano. Los muchachos, cuando yo les digo, le digo, sí, háblame. Mi teléfono es 24/7. Yo no tengo ningún problema. Le digo, sí, digo, no me vais a hablar a las 2 de la mañana. Oye, ¿cómo quedó el Real Madrid? Va a volar, ¿no? Pero No que 24/7. sí, pero no para que me preguntes del fútbol, ¿no? O sea, no, estoy para, y si no tienes asesor de tesis, yo soy tu asesor de tesis, no sé de qué, cuál es tu especialidad, Soy pero psicopedagogía, soy en claro, pedagogía.
Claro, o sea, pero digo, el trabajo lo haces tú. Lo único que yo te puedo ayudar y te lo ofrezco de todo corazón y Ah, y gratis, ¿no? muchísimas Es decir, que investiga esto, busca aquí, métete acá, vete allá, vete a cuya. No, yo con mis alumnos, generalmente les digo, a ver, ya fuiste a la Hemeroteca Nacional? No, y a la hemeroteca, ¿por qué? Pues, ¿cómo por qué? Pues busca ahí en los libros, en los cuadernos, en los periódicos, ¿qué pasa? ¿Qué hay? O sea, sí se vuelve uno un poco rata de biblioteca. Yo actualmente estoy investigando, y vamos a salir un poco del tema, un asesinato de la mamá de un amigo mío, muy querido, que él se dio cuenta que su mamá fue asesinada cuando él era un niño y, sabes, pues me puse a investigar y a a leer periódicos y encontré todo y cuando se lo expuse, pues sí lloró y todo eso, pero dijo, bueno, pero es que yo quería saber esa parte de mi vida. Sí, había veces en que estaba en la hemeroteca 9 horas, 8 horas, o sea, no es fácil, hay que leer, ¿no? Y en el Inter, pues sí te enteras de muchas tonterías que ni te van ni te ven, pues, está chido, ¿no? Pues O por eso sea, es historiador y a veces le gusta. Muy sí, bien. Buen tema, buen todo, pero Aide, estoy para servirte, de corazón te lo digo, tenemos que después a Robert, que ya lo vas a poner nervioso de que no empezar así rápidamente. Mis apreciaciones que después me gustaría que ahora que les toque dar sus apreciaciones en persona sean muy, muy concretos en mitad presentación y mitad presentación personal de la clase. Bueno, yo lo que veo, Voy a cortar la así, grabación. ¿Ok? sí, por favor.